Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Agradecemos que hayan atendido esta convocatoria. Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos tomado la decisión de promover la creación, la solicitud a la Junta de Coordinación Política para que analice de forma inmediata la instalación de una comisión especial por la presumible presencia y consolidación de una red de corrupción, de tráfico de influencias, de contratos amañados desde el gobierno, de simulaciones de participaciones empresariales, de incumplimientos sistemáticos de estos propios contratos, de enriquecimiento ilícito, de uso indebido de recursos públicos y de un claro conflicto de intereses. Esto a cargo de todo el entramado de corrupción, de redes de tráfico de influencias creados alrededor del diputado de Morena, Arturo Ávila, quien además es el vocero de Morena en estos momentos. Para dar una breve introducción de esta solicitud, me acompaña el día de hoy también mi compañero Jorge Triana, quien es el vocero nacional de nuestro instituto político, el Partido Acción Nacional, para también desde el CEN del Partido Acción Nacional acompañar el impulso de la creación de esta necesaria Comisión Especial de Investigación sobre un miembro integrante de este Parlamento coludido de forma ineludible con el tráfico de influencias, la corrupción y probablemente con el narcotráfico. Miren, vamos a darles una breve presentación sobre la diversa información que hemos recogido a través de este historial y este patrón de conducta que presenta el diputado Ávila. Vamos a la siguiente lámina. Todos sabemos que actualmente es el vocero de Morena y así se ha presentado y así ha rogado esa acción, ese trabajo. Pero este historial lo marcamos desde años de sus principios empresariales, dice él, pues se asoció inmediatamente con los hijos de Salinas de Gortari. Ese es el pasado que le precede al diputado Ávila. Estas industrias, estas empresas que hizo IBM Exchange, fueron dos casas de cambio que incluso fueron canceladas sus permisos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por no reunir los requisitos necesarios contra las acciones de lavado de dinero. Es decir, que se presume que desde estas empresas se hacía lavado de dinero de grupos criminales. Y también vemos los contratos donde hace algunos años con el gobernador Lozano tuvo su primer crecimiento en esta trama de contratos amañados que fueron seguramente entregados a través de jugosos moches. Aquí está cómo empieza la trama del involucramiento de su familia. Share y Asociados es una organización asociada a Arturo Ávila, que es representada por su propio padre, el señor Arturo Ávila Rosas, en donde ha presentado, incluso a través de esta empresa, la venta del sistema de espionaje Galileo, que se compró desde la Sedena, igualito que el de Pegasus, para llevar a cabo espionaje desde el gobierno. También este contrato fue de 2.8 millones de euros, es decir, 3.3 millones de dólares. Y ahí aparece el diputado Ávila directamente en las comunicaciones y como apoderado legal. Después vienen contratos con el ICM y con el Banco del Bienestar en 2019, dando diversos servicios de seguridad privada. Arturo Ávila firmó estos contratos como administrador único y, por cierto, de este contrato del Banco del Bienestar hubo incumplimientos graves, tanto que fue inhabilitada esta empresa que representa
por la Secretaría de la Función Pública. No obstante, también lucró con la pandemia. Con esto de que les cayó como anillo al dedo el tema de la pandemia, fueron jugosos contratos a través de la Secretaría de Salud de Quintana Roo y del Estado de México, en donde tuvo los contratos pues, más lucrativos, vendiendo mascarillas y vendiendo pruebas anti-COVID con un precio bastante con sobrecosto. Y aquí vienen sus vínculos cuestionables cuando empieza a agarrar mayor fuerza y vincularse directamente con personajes vinculados al narcotráfico, como bien mencionaba Jorge Triana. El primero de ellos con un contrato millonario a través de su empresa con la Sedena, en donde Arturo Ávila participó en la firma de este contrato con el general Cienfuegos, quien fue claramente señalado desde los Estados Unidos y la DEA con posibles vínculos con grupos del narcotráfico en nuestro país. Tanto es así que fue detenido en los Estados Unidos y salvado por el gobierno del expresidente López Obrador de forma muy cuestionable. Y este contrato, fíjense nada más qué casualidad, el libro que escribe el propio Arturo Ávila, que se llama Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, Otra Visión, escribe el prólogo el exsecretario Cienfuegos. Y este personaje ha dicho que solamente lo vio una o dos veces durante su vida. Entonces nos parece muy cuestionable la argumentación que hace. No obstante, en el año 2022 fue nombrado funcionario público en la Secretaría de Gobernación. Ahí participó y desde la Secretaría de Gobernación, utilizando su cargo público, también tuvo varios contratos gubernamentales. Esta es su relación con su verdadero jefe, esta es la relación como un alfil de la trama de corrupción y de narcotráfico que forma Adán Augusto, como líder indiscutible de la barredora junto con el comandante H, es decir, Hernán Bermúdez, y este es el vínculo. Incluso Arturo Ávila fue coordinador de campaña de Adán Augusto. No se puede decir que no sea un alfil, un peón dentro de este eslabón del narcotráfico y la corrupción en nuestro país. Aquí está su historial. Y después vemos los contratos con Pemex en 2021, en 2022 siendo funcionario, con contratos muy jugosos que incluso la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones a las mismas. También en Zacatecas, en 2022, con Blindajes Urbanos, una empresa familiar, con un contrato de 28 millones de pesos. La simulación que hizo tan solo 11 días después de tomar cargo en la Secretaría de Gobernación en Segalmex para que participaran 3 empresas familiares simulando los precios y simulando la competencia dentro de las contrataciones desde el gobierno federal. Aquí tenemos también que diversos estados han invitado a estas empresas simulando siempre la participación. No obstante de que estaba inhabilitada las empresas de Arturo Ávila, la Secretaría de Seguridad Ciudadana le dio contratos en el año 2024, aún cuando estaba, pues la inhabilitación estaba presente. Hay falsas declaraciones en donde dice que su familia no participa en esta trama familiar. En este contrato firma directamente su esposa en el contrato internacional llevado a cabo con El Salvador, que es Kleina Scarlett Isa Verbonen. Después nos encontramos que también en este contrato de Pemex, quien firma el contrato y aparece como representante legal es su hermana Carla Ávila Ayala, en este contrato que hace con Pemex. Aquí están después la inexplicable riqueza patrimonial de Arturo Ávila, en donde tiene 3 domicilios, se presume de 3 casas en San Diego, con esos valores que oscilan en más de 3 millones de pesos algunas, y otras ahí que están señaladas en montos en dólares de hasta 413,800 dólares americanos. La casa que se dio a conocer por Mexicanos contra la Corrupción en Santa Fe por 5 millones de pesos
en una zona residencial que se califica como la tercera más cara de todo Estados Unidos, y de forma inexplicable se lleva a cabo esta compraventa. Lo más raro aquí es que reporta que esta propiedad se compra con una hipoteca de 1.9 millones de dólares. Sin embargo, al llegar al cargo como diputado federal y presentar su declaración patrimonial, ya no aparece esta hipoteca. 3 meses después, esta hipoteca fue pagada. Imagínense ustedes, 1.9 millones de dólares tan solo pagados en 3 meses fueron liquidados. El congelamiento de cuentas que tuvo y por lo cual promovió diversos amparos a través de el congelamiento de las cuentas que tuvieron sus empresas. Tenemos varios casos judiciales desde el ámbito electoral. Tenemos identificados 42 expedientes judiciales en 5 estados de la República, y esto lo único que nos da a conocer es el patrón de conducta que tiene este individuo, en donde está involucrado siempre en conflictos, en incumplimientos comerciales, en incumplimientos civiles, en incumplimientos familiares y en incumplimientos inmobiliarios. Lo que nos da a conocer es que claramente este personaje está envuelto siempre en conflictos, en incumplimientos y siempre rodeado de corrupción y de una trama de enriquecimiento ilícito. Aquí lo que nosotros revelamos es que hay potenciales conflictos de interés, tráfico de influencias, corrupción, probables nexos muy cercanos con personajes ligados al narcotráfico, como es su jefe Adán Augusto y también su ex jefe, el general Cienfuegos. Y miren, ha sido tanta la efervescencia de la información que ha llegado hasta nuestras oficinas a través de correos electrónicos, a través de mensajes, incluso de personas cercanas a este personaje que fueron ex trabajadores, ex socios, miembros, diputados, diputadas del propio grupo parlamentario de Morena, que nos han estado llegando bastante información al respecto. Nosotros tenemos la presunción firme de que todo este entramado de empresas ha sido utilizado para tener una red de corrupción enquistada en Morena y enquistada en el gobierno federal. Toda esta trama lo único que hace es que estos contratos han sido amañados. Estos contratos se han obtenido a través de dádivas, a través de moches que se pactan con incluso funcionarios federales. Esta comisión especial no solamente va para investigar al diputado Arturo Ávila, sino también para investigar quiénes fueron todos esos funcionarios públicos federales y locales que dieron estos contratos a través seguramente de dádivas. Por eso nosotros estamos llevando ya a cabo el análisis de toda la información que está llegando a nuestras oficinas. Toda esta información de personajes cercanos a Morena, de personajes cercanos al propio diputado, de ex socios, de ex trabajadores, de compañeros diputados de él, y nosotros vamos y estamos analizando si próximamente se presentarán las denuncias de carácter penal correspondientes. Por eso decimos que este vocero mochero, este vocero de la corrupción debe de ser investigado, porque no podemos permitir desde este Palacio Legislativo que uno de sus miembros se encuentre con este historial de conducta, con este historial de corrupción. Y si vamos a hablar de transparencia y si vamos a hablar de lucha contra la corrupción, debemos iniciar desde el propio Poder Legislativo. Y hacemos un llamado a la mayoría oficialista de esta Cámara que nos permita llevar a cabo esta comisión especial de investigación a fin de deslindar todas las responsabilidades que sean necesarias. Estamos presentando también aquí este diagrama de la trama de tráfico de influencias
este diagrama que representa claramente la corrupción, este diagrama que es la voz del gobierno y de Morena, personificada directamente en su vocero de la corrupción, en su vocero del moche. Aquí está Arturo Ávila y están los principales representantes de sus empresas, desde sus familiares hasta sus socios con cuestionable pasado. Está su relación con el general Cienfuegos, está su relación con su jefe político Adán Augusto, líder de la Barredora, está su relación con Carlos Lozano, exgobernador de Aguascalientes, que es donde empezó toda esta actividad delictiva. Están los contratos que han obtenido en los estados, en el gobierno federal y las empresas que representa Arturo Ávila, así como el enriquecimiento ilícito que ha obtenido a través de estos contratos plenamente sesgados desde el gobierno. El llamado es entonces finalmente a llevar a cabo una comisión especial que nos permita investigar a Arturo Ávila y todo el entramado de empresas que ha creado a través de su historial, para conocer fehacientemente cuál es esa red de corrupción, el tráfico de influencias, los contratos amañados, la simulación de participación empresarial, los incumplimientos sistemáticos, el enriquecimiento ilícito, el uso indebido de recursos públicos y el grave conflicto de interés que representa esta persona. Omití mencionar algo muy rápido. Este es el punto de acuerdo que estamos presentando el día de hoy para crear esta comisión especial. Y miren, un ejemplo muy claro, rapidísimo, un ejemplo muy claro de cómo nos llega información día a día de este personaje, es este oficio en donde a través de una solicitud de información pública se niega el ingreso a la declaración patrimonial de Arturo Ávila, porque dice que el Comité de Transparencia de la entonces Secretaría de Gobernación lo catalogó como reservado. Pero también aclara la Secretaría de la Función Pública que este personaje no presentó nunca su declaración patrimonial mientras fue funcionario público. ¿A qué le tenía miedo Arturo Ávila para no declarar sus bienes en la declaración patrimonial a la que estaba obligado por ser funcionario de la Secretaría de Gobernación? Y ejemplos de estos son de los que nos llega a diario sobre la conducta delictiva de este personaje. Así que estamos evaluando toda la información que nos llega a nuestras oficinas para preparar las denuncias de carácter penal correspondientes. Desde Acción Nacional estamos comprometidos con la transparencia y con la lucha contra la corrupción. Suscribo las palabras de mi compañero Jorge Triana cuando dice que para denunciar hay que estar limpios. Y en este caso, en el caso del diputado Arturo Ávila, es un caso especial que no está personalizado por responder a lo que él ha dicho de crear el cártel inmobiliario. Tan no es una respuesta directa que nuestro presidente nacional y los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional hemos dicho sí a la creación de la comisión especial para llevar a cabo la investigación sobre el imaginario del cártel inmobiliario, para que de una vez por todas demos cuenta que el verdadero cártel inmobiliario está en el gobierno de la ciudad, porque es la SEDUBI y el INVEA quienes tienen las atribuciones y facultades necesarias para otorgar usos de suelo y para verificar, en el caso del INVEA, que se cumplan y se respeten los correspondientes usos de suelo. Las alcaldías de la Ciudad de México no tienen esas atribuciones. Nosotros votaríamos a favor, invitamos a Morena a votar a favor también de esta comisión. Y no solo eso, sino la de Véctor para investigar los nexos de Alfonso Romo y también la de Adán Augusto con la Barredora. Nosotros estamos evaluando ya con toda la información que nos llega a diario. Esto nos llegó 5 minutos antes de esta conferencia y así nos están llegando muchas de sus propios compañeros, de integrantes de Morena.
de ex socios a los cuales defraudó, de ex trabajadores con los cuales no cumplió, de las personas con las que este personaje ha tenido diversos conflictos durante su vida. Y estamos evaluando toda esa carpeta para analizar la posible ya presentación de denuncias penales. Incluso los propios gobiernos estatales con los cuales llevó a cabo contratos también están analizando ya algunos de ellos presentar denuncias penales por los incumplimientos sistemáticos de estos contratos. Y esperaremos la actuación ya sea de fiscalías locales, estatales o de la Fiscalía General de la República para que presenten la solicitud de desafuero correspondiente. Bueno, se presenta como trámite legislativo ante la Comisión Permanente, pero la solicitud directa, quien tiene la atribución de crear ya la Comisión Especial, es la Junta de Coordinación Política. Es un trámite procesal que se tendrá que analizar y enviar a la Junta de Coordinación Política para ahí dar el veredicto de si se crea o no se crea esta Comisión Especial. Nosotros creemos que hay elementos suficientes para crear esta comisión, toda vez que con lo que hemos presentado, el cúmulo de pruebas que hemos nosotros obtenido y de las que siguen llegando, nos dan pues una sólida solicitud para que exista esta comisión especial. Esperemos que Morena no vuelva a darle carpetazo a este asunto. De los privilegios de los que goza una persona ligada directamente a los grupos delincuenciales y de corrupción que están enquistados en el gobierno del expresidente López Obrador y que se mantienen en el gobierno de la presidenta Sheinbaum y enquistados también en la estructura orgánica del partido Morena. Este personaje no pudiera gozar de esta impunidad, de este privilegio y de este manto protector si fuera un diputado de oposición. Nosotros desde el PAN capitalino ya estamos llevando a cabo las acciones correspondientes para documentar toda la red de corrupción, la trama de relaciones de conflicto de intereses y de relaciones de tráfico de influencias a través del INVI, a través de muchos temas de vivienda en la ciudad, en donde Morena utiliza corporativamente y de forma discrecional el presupuesto dedicado a vivienda en la Ciudad de México. Nosotros no vamos a permitir que a Acción Nacional se le catalogue con esta ficción, repito, del cártel inmobiliario, cuando es el gobierno central, el gobierno en donde incluso estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum y hoy Clara Brugada, donde se articulan todo el tema inmobiliario a través de Sedubi, del INVEA y del INVI. Estamos documentando toda esta utilización discrecional del recurso y el corporativismo que hacen para entregarlo únicamente a sus huestes. Finalizo únicamente haciendo un llamado a la Junta de Coordinación Política y a la mayoría oficialista atender esta solicitud formal de Acción Nacional plenamente argumentativa y con pruebas para crear esta comisión especial en contra de la voz de Morena, en contra del vocero de los moches, del vocero de la corrupción, de la voz que representa a Morena. Muchas gracias.